Supercrack Estrella presenta sobre los magos John Dee y Giordano Bruno en busca de la piedra filosofal. En el año 1586, 3 años antes del Festival de la Bestia del año 1589, William Shakespeare junto a los magos John Dee y Giordano Bruno, parten en busca de la piedra filosofal. 8 de octubre de 1587, en Pavía la familia Medici, ofrece una gran pista a estos tres ilustres, para conseguir esta piedra filosofal. En el 1588 estos tres personajes con la pista entregada por los Medici, parten hacia Rumania Transilvania al monasterio donde nació Vlad Tepes, el empalador. Allí tienen el encuentro con un ovni que entrega a la piedra filosofal. Esta historia quedó reflejada en un cuadro. Aparece un misterioso ovni pintado en el siglo XVI en el monasterio donde nació Vlad Tepes, el empalador. Un inquietante fresco en el muro de la iglesia de Sighisoara, en Transilvania, Rumania, considerado como el lugar de nacimiento del legendario Vlad Tepes, príncipe valaco en el que se inspiró la leyenda del conde Drácula, ha llamado la atención, no de los aficionados a los vampiros, sino a los ufólogos. La pintura datada en el siglo XVI muestra lo que parece un platillo volante que echa humo y planea sobre los edificios. Algunos ufólogos afirman que se trata de una prueba de la llegada de visitantes de otro planeta a este lugar tan evocador de Transilvania. Allí tiene el encuentro con William Shakespeare junto a los magos John Dee y Giordano Bruno, que partieron tiempo atrás en busca de esta piedra. Sighisoara donde hubo este encuentro esconde muchos secretos. Oscuros personajes, representaciones prohibidas, lienzos intrigantes y vestigios de la cultura clásica. Si nos fijamos bien en este lienzo, no se ve lo citado en el pasaje. Allí observamos representada la ciudad de Sighisoara con la iglesia monasterio en el centro. Sobre ella hay un extraño objeto que está cayendo desde los cielos. Se trata de una forma ovalada de color metálico en cuya superficie se pueden observar una especie de líneas en espiral. También observamos humo en su parte superior, lo que haría referencia a que este extraño objeto está cayendo en picado hacia el techo de la iglesia. Pero aquí no acaba todo. Además de este extraño lienzo, en el interior de la iglesia hay algunas extrañas representaciones de objetos de color metálico con forma de elipse, formando figuras como el triángulo trinitario. Si sabemos a ciencia cierta lo que pasó en Sighisoara en esa época, allí hubo el encuentro con William Shakespeare junto a los magos John Dee y Giordano Bruno, en el 1588. Allí se entregó la piedra filosofal para ser llevada al Festival de la Bestia del año 1589. Este lugar donde estuvieron William Shakespeare junto a los magos John Dee y Giordano Bruno, es muy misterioso. Aquí hay otra iglesia aunque más moderna, que la iglesia monasterio del centro de la ciudad baja. La iglesia de la colina está considerada como la más importante de Sighisoara. Se trata de un templo evangélico dedicado a San Nicolás, y recibe su nombre por estar en el enclave más alto de la ciudad. No se sabe muy bien el origen de su construcción. Los registros nos hablan de que fue construida en estilo gótico entre los años 1345 y 1525, pero parece ser que hubo una torre anterior fechada en el siglo XIII. Esta iglesia tiene la particularidad de conservar en gran medida su pintura mural de época gótica, lo cual es en sí todo un tesoro. Pero si nos fijamos bien en la primera estancia de la iglesia, en su muro frontal, y dirigimos la mirada al lado derecho, encontraremos una imagen sorprendente. Allí está representada una Trinidad trifacial. Se trata de una extraña representación de la Santísima Trinidad con una sola cabeza y 3 rostros en uno. Esta forma de presentar el misterio de la Trinidad fue prohibida en el Concilio de Trento en el siglo XVI por ser considerada monstruosa. Con el mandato del concilio y de algunos papas posteriores, se ordenó la destrucción de la mayoría de estas imágenes. Esta forma de representar la Santísima Trinidad parece ser originaria del norte de Francia en el siglo XIII, lugar donde los artistas cristianos habrían copiado representaciones de dioses célticos con 3 rostros y una sola cabeza. Por desgracia, la trifacial de esta iglesia está en muy mal estado de conservación. Es probablemente la más importante de la zona, pero no la única. Y es que en algunas localidades de Transilvania podemos hallar trifaciales realizadas en estilo bizantino y posteriores en el tiempo, la mayoría del siglo XVIII. Así que la Trinidad de Sighisoara pudo ser un referente para estas extrañas imágenes de la región transilvana. Si bajamos por la parte trasera de la iglesia de la colina, allí nos encontramos un cementerio. Aparentemente se trata de un camposanto modesto y un poco deteriorado, pero si nos acercamos a sus tumbas, veremos que muchas de ellas presentan símbolos masónicos como la escuadra, el compás o el ojo dentro del triángulo. Así podemos deducir que Sighisoara es también un enclave masónico. Está claro las razones por la que ocurrió aquí el encuentro con William Shakespeare junto a los magos John Dee y Giordano Bruno.
En el centro de la ciudad tenemos la Plaza Cetati, el auténtico corazón de la localidad. Como todas las grandes plazas públicas, en este lugar se celebraban ferias de artesanía, mercados, pero también procesos de brujería incluyendo ejecuciones públicas con el método de empalamiento, herencia, como no, del reinado de Vlad Tepes. No debemos dejar de mencionar un icono para los ciudadanos de Sigióara. La Torre del Reloj fue construida en el siglo XIV para proteger la puerta principal de la ciudad. Tras varios avatares, entre otros un incendio, fue reconstruida en estilo barroco y siguiendo el modelo de la torre del castillo de la Catedral de San Vito en Praga. En ese momento se colocó el reloj, fabricado en Suiza. Sus elementos característicos son unas figurillas de madera que simbolizan los días de la semana, además de poseer una pequeña esfera de oro, un gallo meteorológico, que predice el tiempo. Pero antes de abandonar la ciudad, debemos hacer parada en el Museo de la Ciudad. Se encuentra alojado en la Torre del Reloj y está distribuido en varios pisos. No son muchas sus piezas, pero algunas de ellas son muy curiosas. De época romana encontramos diversas vasijas y piezas de cerámica, además de un curioso altar dedicado al dios Mitra, una divinidad mistérica del Imperio Romano. Se trata de una pieza hallada en la ciudad romana de Castrum Sex, sobre la que posteriormente se construyó la ciudad de Sigióara. En un piso superior nos topamos con dos planchas de hierro idénticas, con una primera escena en la que vemos un caballero matando al dragón, probablemente San Jorge, mientras que en la segunda podemos observar un carro solar que recorre el firmamento en el que un hombre ha tomado por la fuerza a una mujer, probablemente una escena mitológica. No acaban aquí todos los secretos de Sigióara. Sirva a este bodeo de advertencia que decida visitar esta imponente ciudad medieval para que abra muy bien los ojos, pues, como hemos visto, Sigióara esconde un misterio tras cada uno de sus rincones, pero esta historia empieza en 1586. Tres cabalgan juntos, en ese año del 1586, donde partieron por toda Europa estos tres en busca de la piedra filosofal. El destino final era terminar en el Festival de la Bestia con la piedra filosofal, y resucitar a Catalina de Medici en dicho festival. Durante 3 años William Shakespeare junto a los magos John Dee y Giordano Bruno, recorrieron toda Europa en una de las historias más asombrosas ocultadas a la humanidad. Tres cabalgan juntos, hacia el infinito de la realidad Matrix. La piedra filosofal es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir los metales básicos, tales como el plomo, en oro, crisopoía, o plata. Ocasionalmente, también se creía ser un elixir de la vida, útil para el rejuvenecimiento y, posiblemente, para lograr la inmortalidad. Durante muchos siglos, fue el objetivo más codiciado en la alquimia. La piedra filosofal era el símbolo central de la terminología mística de la alquimia, que simboliza la perfección en su máxima expresión, la iluminación y la felicidad celestial. Los esfuerzos para descubrir la piedra filosofal eran conocidos como los Opus Magnum, gran obra. En el año 1586 salieron en busca de esta piedra filosofal William Shakespeare junto a los magos John Dee y Giordano Bruno, en una de las historias caballerescas más asombrosas de la historia, encontrar la piedra filosofal, y llevarla al Festival de la Bestia del año 1589. La mención de la piedra filosofal en la escritura se puede encontrar en Cheiroc Meta de Sósimo de Panópolis en el 300 después de Cristo. Los escritores alquímicos asignan una historia más larga. Elias Ashmole y el autor anónimo de Gloria Mundi, 1620, afirmaban que su historia se remonta a Adán, que adquirió el conocimiento de la piedra directamente de Dios. Se dice que este conocimiento fue transmitido a través de los patriarcas bíblicos, dándoles su longevidad. La leyenda de la piedra también se comparó con la historia bíblica del templo de Salomón y la piedra angular rechazada descrita en el Salmo 118. Sin duda el que tenía un gran conocimiento de todo esto, era el mago Giordano Bruno, que se unió a otro mago inglés llamado John Dee y al dramaturgo William Shakespeare, en la búsqueda de esta piedra en el año 1586. Giordano Bruno el mago italiano decía: de las diversas doctrinas que he sostenido, ninguna les causaba más inquietud y les parecía más herética que la infinitud del universo. Doctrina que de una u otra manera se puede encontrar en San Agustín y en Santo Tomás. Si pudieran también los quemarían a ellos, no lo dudo. Dios es omnipotente y perfecto y el universo es infinito. Si Dios lo conoce todo, entonces es capaz de pensar en todo, incluido lo que yo pienso. Debido a que Dios es perfecto y conoce todo, debe crear lo que yo pienso. Yo puedo imaginar un infinito número de mundos parecidos a la Tierra, con un jardín del Edén en cada uno.
En todos esos jardines la mitad de los Adanes y Evas no comerán del fruto del conocimiento y la otra mitad lo hará. De esta manera un infinito número de mundos caerá en desgracia y habrá un infinito número de crucifixiones. De aquí puede haber un único Jesús que irá de mundo en mundo o un infinito número de Jesuses. Si hay un solo Jesús, la visita a un número infinito de mundos tomará una infinita cantidad de tiempo, de este modo debe haber un infinito número de Jesucristos creados por Dios. Sobre el infinito universo y los mundos, diálogo y... Lo expongo como una fabulación de la razón, pero aún así no podían consentirlo. Sin embargo, la infinitud del universo me llegó como visión intelectual, no con los ojos, no, de manera inexplicable y repentina en cierta ocasión en que me hallaba en mi cuarto y alejado del interés en cuestión, intentaba escribir una poesía, jajaja, sobre unas cerezas que había visto aquella mañana prendidas del cerezo que adorna la casa de cierta dama doncella que alegra la vista de quienes pasan por su ventana. De repente, me vi rodeado de una luz intensa, pero de una luz no de los ojos, de los que no recuerdo si veían o no, sino de una luz mental tan clara y luminosa que no me permitía ver nada con los ojos físicos, solamente quedar absorto y pendiente de lo que allí ocurría. Todo a mi alrededor se suspendió. No sabría decir si en ese momento me hallaba dentro o fuera del mundo. Tuve incluso el pensamiento consciente de si estaría siendo poseído por Dios y llevado hacia un éxtasis místico. Sin duda parece describir lo que nosotros llamamos mundos paralelos. El próximo 17 de febrero se cumplirán 420 años de la muerte en la hoguera, en el campo de Fiore, Roma, del filósofo, astrónomo, mago y poeta Giordano Bruno. A este insigne pensador lo persiguió el Santo Oficio, la Inquisición, varias veces y por distintas razones. Desde el punto de vista teológico se atrevió a poner en cuestión dogmas como el culto a las imágenes, el de la Trinidad, Dios tres personas en una, la divinidad de Jesucristo, a quien concebía más bien como un gran maestro o mago, la virginidad de María, el celibato sacerdotal, la transustanciación en la Eucaristía, menudos temas. Desde el punto de vista cosmológico, defendió la esfericidad de la Tierra y el sistema planetario copernicano, con el Sol y no la Tierra, en el centro del universo. Durante sus viajes, Bruno conoció a pensadores, filósofos y poetas que se sintieron atraídos por sus ideas y se convirtieron en verdaderos amigos, al tiempo que le ayudaron en la publicación de sus obras. Tras pasar un tiempo en Ginebra, Lyon y Toulouse, en 1581 llegó a París, su fama le precedía y enseguida fue aceptado en grupos influyentes. El propio rey Enrique III se sintió atraído por sus disertaciones y, aunque no podía apoyar de manera abierta sus ideas heréticas, le extendió una carta de recomendación para que se trasladara a Inglaterra. En Londres, Bruno se alojó en la casa del embajador francés y fue presentado a la reina Isabel. Aquí conoció al mago llamado John Dee. Tras casi 3 años en Inglaterra reanudó su vida itinerante, viajando a París, Wittenberg, Praga, Helmstedt, Frankfurt y Zúrich. En busca de la piedra filosofal, junto al mago John Dee y el escritor William Shakespeare, tres cabalgan juntos en una aventura sin igual en la historia. El destino final de este viaje termina en el Festival de la Bestia del año 1589. Hallándose en Frankfurt, Bruno recibió una carta de un noble veneciano, Giovanni Mocenigo, quien mostraba un gran interés por sus obras y le invitaba a trasladarse a Venecia para enseñarle sus conocimientos a cambio de grandes recompensas. Sus amigos John Dee y William Shakespeare advirtieron a Bruno de los riesgos de volver a Italia, pero el filósofo aceptó la oferta y se trasladó a Venecia a finales de 1591, 2 años después del festival. Allí asistía a las sesiones de la Accademia degli Uranini, lugar donde se reunían ocultistas famosos, académicos e intelectuales liberales, y daba clases en la Universidad de Padua. En mayo de 1592 el filósofo decidió volver a Frankfurt para supervisar la impresión de sus obras. Mocenigo insistió en que se quedara ahí. Tras una larga discusión, Bruno accedió a posponer su viaje hasta el día siguiente. Fueron sus últimos momentos en libertad. El 23 de mayo, al amanecer, Mocenigo entró en la habitación de Bruno con algunos gondoleros, que sacaron al filósofo de la cama y lo encerraron en un sótano oscuro. Al día siguiente llegó un capitán con un grupo de soldados y una orden de la Inquisición veneciana para arrestar a Bruno y confiscar todos sus bienes y libros. Tras declarar que había tendido una trampa a Bruno, proporcionó una larga lista de ideas heréticas que había oído del acusado. 3 días más tarde dio comienzo el juicio. El primero en hablar fue el acusador, Mocenigo, que trabajaba desde hacía algunos años para la Inquisición.
Tras declarar que, efectivamente, había tendido una trampa a Bruno, proporcionó una larga lista de ideas heréticas que había oído del acusado, muchas distorsionadas y algunas de su propia invención. Entre otras cosas, dijo que el acusado se burlaba de los sacerdotes y que sostenía que los frailes eran unos asnos y que Cristo utilizaba la magia. Cuando fue interrogado, Bruno explicó que sus obras eran filosóficas y en ellas solo sostenía que el pensamiento debería ser libre de investigar con tal de que no dispute la autoridad divina. Bruno creía que podría convencer al Tribunal de Venecia, una ciudad liberal dedicada al comercio, donde la Inquisición no actuaba con tanta dureza como en Roma. Pero en febrero de 1593, fue puesto en manos de la Inquisición romana. Si había tenido alguna posibilidad de librarse de la hoguera, esta acababa de esfumarse. Giordano Bruno pasó 7 años en la cárcel de la Inquisición en Roma, junto al Palacio del Vaticano. Sus mazmorras eran famosas y temidas. Se encerraba a los prisioneros en celdas oscuras y húmedas, desde las cuales se podían oír los gritos de los prisioneros torturados, y donde el olor a cloaca era insoportable. Cuando compareció ante el tribunal, en enero de 1599, era un hombre delgado y demacrado, pero que no había perdido un ápice de su determinación. Se negó a retractarse y los inquisidores le ofrecieron 40 días para reflexionar. Estos se convirtieron en 9 meses más de encarcelamiento. El 21 de diciembre de 1599 fue llamado otra vez ante la Inquisición, pero él se mantuvo firme en su negativa a retractarse. El 4 de febrero de 1600 se leyó la sentencia. Giordano Bruno fue declarado hereje y se ordenó que sus libros fueran quemados en la plaza de San Pedro e incluidos en el índice de libros prohibidos. Bruno dijo: "El miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla". Al mismo tiempo, la Inquisición transfirió al reo al Tribunal Secular de Roma para que castigara su delito de herejía sin derramamiento de sangre. Esto significaba que debía ser quemado vivo. Tras oír la sentencia, Bruno dijo: "El miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla". El 19 de febrero, a las 5:30 de la mañana, Bruno fue llevado al lugar de la ejecución, el Campo dei Fiori. Los prisioneros eran conducidos en mula, pues muchos no podían mantenerse en pie a causa de las torturas. Algunos eran previamente ejecutados para evitarles el sufrimiento de las llamas, pero Bruno no gozó de este privilegio. Para que no hablara a los espectadores, le paralizaron la lengua con una brida de cuero, o quizá con un clavo. Cuando ya estaba atado al poste, un monje se inclinó y le mostró un crucifijo, pero Bruno volvió la cabeza. Las llamas consumieron su cuerpo y sus cenizas fueron arrojadas al Tíber. Se hacía llamar el Nolano, por haber crecido en Nola, una localidad próxima a Nápoles. Pero ninguna ciudad ni ningún país lograron contener a quien fue uno de los espíritus más inquietos e indómitos de la Europa del siglo XVI. A los 15 años Giordano Bruno partió hacia Nápoles, donde intentó encauzar su exaltada religiosidad, ingresando en un convento de la Orden de los Dominicos, pero muy pronto empezó a causar revuelo por su carácter indócil y sus actos de desafío a la autoridad. Por ejemplo, quitó de su celda los cuadros de vírgenes y santos y dejó tan solo un crucifijo en la pared, y en otra ocasión le dijo a un novicio que no leyera un poema devoto sobre la Virgen. Tales gestos podían considerarse sospechosos de protestantismo, en unos años en que la Iglesia perseguía duramente en Italia a todos los seguidores de Lutero y Calvino. Bruno fue denunciado por ello a la Inquisición. La acusación, sin embargo, no tuvo consecuencias y Bruno pudo proseguir sus estudios. A los 24 años fue ordenado sacerdote y a los 28 obtuvo su licenciatura como lector de teología en su convento napolitano. Bruno parecía destinado a una tranquila carrera como fraile y profesor de teología, pero se atravesó de por medio su insaciable curiosidad. Se las arregló para leer los libros del humanista holandés Erasmo, prohibidos por la Iglesia, que le mostraban que no todos los herejes eran ignorantes. También se interesó por la emergente literatura científica de su época, desde los alquimistas hasta la nueva astronomía de Copérnico. El universo infinito. De este modo fueron germinando en la mente de Bruno ideas enormemente atrevidas, que ponían en cuestión la doctrina filosófica y teológica oficial de la Iglesia. Bruno rechazaba, como Copérnico, que la Tierra fuera el centro del cosmos. No solo eso, llegó a sostener que vivimos en un universo infinito repleto de mundos donde seres semejantes a nosotros podrían rendir culto a su propio Dios.
Bruno tenía también una concepción materialista de la realidad, según la cual todos los objetos se componen de átomos que se mueven por impulsos. No había diferencia, pues, entre materia y espíritu, de modo que la transmutación del pan en carne y el vino en sangre en la Eucaristía católica era, a sus ojos, una falsedad. Como buen místico de su época, y tal vez de cualquier otra, John Dee ejerció durante el siglo XVI una admirable versatilidad en torno a múltiples habilidades. Fue alquimista, matemático, astrónomo, mago y consejero real. Su influencia como astrólogo personal de la reina Isabel I le valió los recursos y el respaldo suficientes para desarrollar con tranquilidad sus labores en las grandes artes. Personaje enigmático y un tanto oscuro, recordando que la oscuridad es en algún plano aliada íntima de la luz, la fama de Dee llegó a generar anécdotas, presumiblemente místicas, como el haber conjurado un hechizo contra la Armada Española en su tentativa de invadir la isla británica. Al parecer se trató de la publicación de sus profecías, que llegó a manos de los españoles y los predispuso, debilitando su moral, al grado sugestionar su eventual derrota. Pero más allá de la fascinante figura de este mago británico, existen dos elementos particularmente interesantes en su vida, los cuales además se encuentran ligados entre sí. Por un lado tenemos la configuración del sistema enochiano de magia, épica labor realizada en sociedad con Edward Kelly, prominente personaje del ocultismo renacentista. Este modelo, por cierto uno de los predilectos de Aleister Crowley y en general de la Orden del Dorado Amanecer, Hermetic Order of the Golden Dawn, resultó, de acuerdo con sus autores, de transmisiones que recibieron directamente por parte de entidades angelicales. Ya habrá momento para profundizar en este legado mágico de Enoch. Por ahora baste saber que su relevancia se ha mantenido vigente a lo largo de 5 siglos, como Bruno no dudaba en mantener acaloradas discusiones con sus compañeros de orden sobre estos temas. Sucedió lo que cabía esperar. En 1575 fue acusado de herejía ante el inquisidor local. Sin ninguna posibilidad de enfrentarse a una institución tan poderosa, decidió huir de Nápoles. Durante muchos años viaja por Europa hasta llegar a Inglaterra. Allí conoce a otro gran mago como él. Juntos deciden buscar la piedra filosofal. William Shakespeare se unió en este viaje que tenía como destino final el Festival de la Bestia del año 1589. Como buen místico de su época, y tal vez de cualquier otra, John Dee ejerció durante el siglo XVI una admirable versatilidad en torno a múltiples habilidades. Fue alquimista, matemático, astrónomo, mago y consejero real. Su influencia como astrólogo personal de la reina Isabel I le valió los recursos y el respaldo suficientes para desarrollar con tranquilidad sus labores en las grandes artes. Personaje enigmático y un tanto oscuro, recordando que la oscuridad es en algún plano aliada íntima de la luz, la fama de Dee llegó a generar anécdotas, presumiblemente místicas, como el haber conjurado un hechizo contra la Armada Española en su tentativa de invadir la isla británica. Al parecer se trató de la publicación de sus profecías, que llegó a manos de los españoles y los predispuso, debilitando su moral, al grado sugestionar su eventual derrota. Pero más allá de la fascinante figura de este mago británico, existen dos elementos particularmente interesantes en su vida, los cuales además se encuentran ligados entre sí. Por un lado tenemos la configuración del sistema enochiano de magia, épica labor realizada en sociedad con Edward Kelly, prominente personaje del ocultismo renacentista. Este modelo, por cierto uno de los predilectos de Aleister Crowley y en general de la Orden del Dorado Amanecer, Hermetic Order of the Golden Dawn, resultó, de acuerdo con sus autores, de transmisiones que recibieron directamente por parte de entidades angelicales. Ya habrá momento para profundizar en este legado mágico de Enoch. Por ahora baste saber que su relevancia se ha mantenido vigente a lo largo de 5 siglos. El segundo de los elementos se refiere a una peculiar herramienta que Dee utilizaba en diversas prácticas, entre ellas la síntesis del modelo enochiano. Se trata de un espejo mágico de obsidiana que fue llevado desde México hasta sus manos. Al parecer era un dispositivo que los brujos aztecas utilizaban en sus rituales y el cual, por sí solo, afloraba un extraño poder. Este tipo de objetos son populares en el arte de la adivinación. Se dice que Nostradamus tenía el suyo, y de acuerdo con algunas versiones, los ángeles que transmitían información a Dee y Kelly se hacían presentes gracias a la superficie de este espejo de obsidiana.
Dentro de la cultura azteca la pieza se asociaba a Tezcatlipoca, el espejo humeante, deidad de la noche y la oscuridad, y quien formaba parte de los 4 dioses creadores, figuras de enorme relevancia en la cosmovisión de esta sociedad. El Specularium de Dee, su famoso espejo de obsidiana negra, pasó a planos de algunos coleccionistas hasta que finalmente terminó en las arcas del Museo Británico, donde actualmente se exhibe. Este instrumento pasaría a la historia como uno de los grandes catalizadores de magia, herramientas que, si bien poseen un cuerpo palpablemente físico, tenían la cualidad de incidir en las estepas sutiles de dimensiones alternas. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Los magos en la antigüedad tenían contacto con viajeros del tiempo. Siempre nos dicen que los viajes en el tiempo son posibles teóricamente, pero que aún tienen que pasar siglos para poder tener la tecnología necesaria que permita realizar una máquina de tiempo. Pero los viajes en el tiempo hace mucho tiempo que ocurren. Antes, cuando no había toda la tecnología de la que disponemos en estos tiempos, todo era magia y alquimia. Ahora la magia continúa siendo los mismos, solo que se aplica con la tecnología. Pero hubo un tiempo que todo era magia, y la magia lo era todo. Y los magos eran personas ilustradas, que estudiaban en las mejores universidades del momento. ¿Nos quieres poner a esos magos como unos frikis muertos de hambre, que se ganaban la vida con mentiras y hechizos? Nada más lejos de la realidad. Eran, repito, genios. Pero en este video lo que quería contar es que estos magos tuvieron contactos con viajeros del tiempo, que estos magos disponían de cosas que fueron inventadas en el siglo XX y XXI. La élite de entonces, los tatarabuelos de la élite de ahora, ya conocían de estos magos, y los usaban. No tenemos datos suficientes todavía para explicarnos el sentido que Felipe II, en su desmesurada desconfianza, otorgaba a la ciencia transmutatoria y a los que la practicaban. Sin embargo, y a la vista de lo que en este video recogemos, nos atrevemos a sugerir que entendía de manera diferente la alquimia, y los alquimistas, amante de las relaciones analógicas entre objetos y conceptos, hombre de una cultura excepcional, escribió al menos un libro, actualmente perdido, que nos enseñaba un poco de la manera de operar de su pensamiento. Se interesaba, y no casualmente, por las artes hasta tal punto de que las practicaba intensamente. Pintaba, interpretaba órgano, clave y vihuela, componía, diseñaba obras arquitectónicas. Su opúsculo, conocido por la mención de un lector contemporáneo, trataba de la relación entre el mundo de Dios y el mundo de los hombres. La alquimia, pensamos, debió de atraerle como ciencia analógica. Queremos recordar su desmedida afición a los cuadros del Bosco, porque sabemos que el Bosco estaba iniciado en la alquimia, y que muchos de sus cuadros, y en especial el Jardín de las Delicias, son tratados de transmutación escritos con imágenes, y sabemos también que una gran cantidad de escritos de alquimia de la Biblioteca Real procede de las colecciones de Felipe II, pero no creemos que le interesara operativamente, porque no consta que la practicara en algún momento. El rey contrataba a alquimistas y les exigía resultados, aunque en ocasiones también aceptaba lecciones teóricas. Otro aspecto poco conocido de Felipe II, dentro de esta concepción basada en relaciones analógicas de semejanza, es su relación con magos. También continuaba una tradición familiar. Su propio padre los había protegido, tuvo por compañero asiduo a Enrique Cornelio Agripa. Felipe inició contactos en su juventud con estos magos. Comenzaron, que se sepa, en Inglaterra, donde conoció a John Dee y se hizo su carta astrológica. En este video de Supercrack Estrella nos centraremos en el mago John Dee, porque este mago nos llevará a una prueba oculta de los viajeros del tiempo. En un escrito de 1564, se dejó constancia de John Dee creyó haber encontrado un jeroglífico importante, un símbolo mágico, hasta ahora oculto, que contenía dentro de su forma el principio unificador de la realidad. Era, según se cree, un microchip que contenía los principios del universo, un microchip en el año 1564 escondido por este mago, entregado por un viajero del tiempo, quién sabe, quizás un viajero del tiempo del CERN. John Dee, el mago que invocaba a los espíritus, o quizás a los viajeros del tiempo. Fue uno de los ocultistas más brillantes del Renacimiento, consejero y astrólogo de la reina Isabel I de Inglaterra. El nombre de John Dee vuelve a estar de actualidad como una persona que abría portales por donde entraban estos viajeros.
gracias al estudio mediante rayos X del cuadro titulado John Dee, realizando un experimento a Isabel I, obra del pintor Henry Gillard Glendoni, se ha descubierto que el lienzo ocultaba detalles sobre la faceta mística del mago renacentista, según informaba en marzo el diario británico The Guardian. Las imágenes obtenidas mediante rayos X fueron encargadas en el marco de la reciente exposición Estudioso, Cortesano, Mago. La biblioteca perdida de John Dee, que tuvo lugar en el Royal College of Physicians de Londres, y han puesto de manifiesto que en un primer boceto de la pintura, el ocultista aparecía rodeado por un círculo de calaveras humanas, que han sido objeto de todo tipo de conjeturas desde su descubrimiento, y es que Dee fue un maestro en el arte de la comunicación con los espíritus, o quizás no eran espíritus, sino más bien viajeros del tiempo, vistos como espíritus por su apariencia extraña. Hoy que Dee vuelve a estar de actualidad, aunque solo sea a través de los trazos perdidos que el pincel de Glendoni dejó en un lienzo, recordamos su fascinante historia. John Dee nació el 13 de julio de 1527 en una casa de Mortlake, en Londres, en lo que actualmente es un suburbio de la capital inglesa, pero que entonces era una hermosa aldea de Surrey, descendiente de galeses. Su padre era un mercader que acabó convirtiéndose en un modesto oficial de la corte de Enrique VIII. A temprana edad ingresó en la Chelmsford Chantry School y más tarde ingresó en el St. John's College de la Universidad de Cambridge, con 15 años, donde al parecer solo dormía unas 4 horas diarias para dedicarse por completo al estudio, y comenzó a sentir auténtica pasión por la astrología. Lo que comenté antes eran genios. Los más inteligentes de la época. Excelente estudiante, en 1546 fue nombrado primer alumno del Trinity College y en 1548 profesor adjunto de lengua griega. Sin embargo, las cosas no tardarían en complicársele. En medio de acusaciones de herejía, realizó distintos viajes por Europa y conoció de primera mano textos herméticos como De Oculta Filosofia, de Enrico Cornelio Agripa, un magnífico compendio de magia natural. En 3 años escribió 4 libros, 2 de ellos en latín y, a pesar de que cada vez circulaban más rumores de una posible práctica de la nigromancia, aquello no impidió que fuera invitado a regresar a Inglaterra, a la corte de Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, quien le concedió varios rectorados, otorgándole una pensión a cambio de seguir realizando sus experimentos mágicos. Y es que entonces, como ahora con el Zen, ya buscaban las mismas cosas. De vez en cuando los viajeros del tiempo ayudaban llevando máquinas, cosas pequeñas que podían llevar en sus viajes, ayudas pequeñas para conseguir una cosa determinada, sin influir en los acontecimientos de la época. Personaje enigmático y un tanto oscuro, recordando que la oscuridad es en algún plano aliada íntima de la luz. La fama de Dee llegó a generar anécdotas, presumiblemente místicas, como el haber conjurado un hechizo contra la Armada Española. Es su tentativa de invadir la isla británica. Al parecer se trató de la publicación de sus profecías, que llegó a manos de los españoles y los predispuso, debilitando su moral, al grado sugestionar su eventual derrota. Quién sabe, quizás esa famosa tormenta que hundió tantos barcos españoles no fue algo tan casual, y algún tipo de tecnología del futuro pudo intervenir en todo aquello. La fatalidad, sin embargo, se abatió de nuevo sobre los españoles, y el litoral irlandés los recibió con unas durísimas tormentas que, junto con el estado deficiente de muchas naves tras las batallas, lleva a decenas de barcos a deshacerse contra la rocosa costa. Miles de hombres murieron ahogados y otros muchos perecieron después a manos inglesas. Los de Isabel I ocupaban la isla entonces y temían una rebelión, por lo que las órdenes terminantes eran, bajo pena de muerte, no socorrer en ningún caso a los españoles que, en la mayoría de los casos, eran masacrados al llegar a tierra firme. De ahí el lamento de Felipe II, al entonar después la legendaria frase: "Yo envié a mis naves a luchar contra los hombres, no contra los elementos". El segundo de los elementos se refiere a una peculiar herramienta que Dee utilizaba en diversas prácticas, entre ellas la síntesis del modelo enochiano. Se trata de un espejo mágico de obsidiana que fue llevado desde México hasta sus manos. Al parecer era un dispositivo que los brujos aztecas utilizaban en sus rituales y el cual, por sí solo, afloraba un extraño poder. Este tipo de objetos son populares en el arte de la adivinación. Se dice que Nostradamus tenía el suyo, y de acuerdo con algunas versiones, los ángeles que transmitían información a Dee y Kelly, se hacían presentes gracias a la superficie de este espejo de obsidiana. Ya en uno de mis vídeos conté cómo la mesa del rey Salomón pudo llegar a los mayas, lo que quiere decir que este espejo, que aún se conserva, era un mecanismo muy avanzado.
Dentro de la cultura azteca la pieza se asociaba a Tezcatlipoca, el espejo humeante, deidad de la noche y la oscuridad, y quien formaba parte de los 4 dioses creadores, figuras de enorme relevancia en la cosmovisión de esta sociedad. El Specularium de Dee, su famoso espejo de obsidiana negra, pasó a planos de algunos coleccionistas hasta que finalmente terminó en las arcas del Museo Británico, donde actualmente se exhibe. Este instrumento pasaría a la historia como uno de los grandes catalizadores de magia, herramientas que, si bien poseen un cuerpo palpablemente físico, tenían la cualidad de incidir en las estepas sutiles de dimensiones alternas. También inventa un artilugio mecánico en forma de escarabajo de gran tamaño para una obra de teatro, capaz de levantar un hombre en el escenario. Con toda seguridad esto fue entregado por algún viajero del tiempo, algún tipo de máquina antigravedad, y le vuelven a acusar de brujería, siendo expulsado de Cambridge, por lo que decide viajar a Lovaina, Bélgica, para salvaguardarse del ambiente supersticioso de Londres de aquella época. Allí hace amistad con Gerardus Mercator, volviendo a Londres gracias a él con aparatos de navegación desconocidos para la Armada Británica, más aparatos del futuro, de viajeros del tiempo. El resto de sus viajes por el continente europeo los realiza para ampliar sus conocimientos, fuera de las universidades, que por esos años daban más importancia al trivium que al quadrivium, por el que Dee estaba más interesado. En 1581, en su casa de Mortlake, Londres, consiguió tener una experiencia sobrenatural. Se le presentó el arcángel Uriel, o sea, un viajero del tiempo. Rodeado de luz, algo propio en los portales dimensionales abiertos por el CERN, quien le regala un espejo, según algunos de antracita y otros de obsidiana, que todavía se encuentra en el Museo Británico de Londres, de forma convexa y extraordinariamente pulimentado. El arcángel le asegura que a través de ese espejo, podrá ver lo que ocurre en otros mundos paralelos. Observar que el ángel o el viajero del tiempo le habla de mundos paralelos. ¿Imaginas a un ángel hablando de algo científico como son los mundos paralelos, en una época donde no tenían ni idea de que era realmente la luna, y a los epilépticos los quemaban por estar poseídos por demonios? Solo un viajero del tiempo usaría ese término mundo paralelo, y podrá recibir mensajes de seres espirituales, en particular de Uriel, considerado el arcángel de la luz, que era muy venerado en la Edad Media. A pesar de ser un arcángel, Uriel fue quitado del santoral cristiano por la extrema devoción que la gente sentía por él, a quien comparaban con el sol, y era él. El monasterio de El Escorial podría ser el lugar de entrada a los viajeros del tiempo, algo así a lo que podemos ver en la serie alemana Dark, una mina que conduce a una máquina de tiempo. Y es que, como digo siempre, las series de ficción siempre nos cuenta cosas reales. Muchos que miran esta serie Dark se hacen la misma pregunta: ¿qué pinta la mina debajo de la central y los viajes en el tiempo? Quizás la razón es que de alguna forma ellos, me refiero a la élite, meten estos mensajes. No para ser entendidos por nosotros los profanos mortales que vivimos en Matrix, sino para ser entendidos por esta élite de satánicos que conocen que nuestra historia en realidad es una patraña, y donde un mundo podría ser mucho mejor que en este donde estamos. El monasterio de El Escorial, una puerta al infierno que Felipe II se encargó de sellar. Su ubicación pudo estar influida por la leyenda local sobre una mina cuyas galerías llegaban hasta las mismísimas puertas del infierno. Con toda seguridad, el monarca conocía el mito cuando levantó allí su particular templo de Salomón. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta la historia no contada de seres inmortales con viajeros del tiempo. Festival de la Bestia, año 1393. Señor Flamel, otro inmortal. La historia está llena de personajes tan interesantes como diversos, que nos parecen salidos de una novela, pero lo cierto es que sí existieron. Uno de ellos es Nicolas Flamel, un francés nacido en 1330, aunque no se conoce la fecha exacta. Suele estimarse el 28 de septiembre, y del que se dice fue el verdadero alquimista detrás de historias y leyendas. Hoy te contamos algunas curiosidades sobre este verdadero personaje histórico. En el Festival de la Bestia del año 1393 estuvo un ser inmortal llamado Nicolas Flamel. Tenía 63 años cuando estuvo en ese Festival de la Bestia Nicolas Flamel. En el año 1350 Nicolas Flamel, el inmortal, es contactado por los viajeros del tiempo Jason y Eliseo. Estos viajeros del tiempo le cuentan cómo fue la crucifixión de Jesús. A Nicolas Flamel, que solo tiene 20 años cuando recibe la visita de estos viajeros del tiempo en el año 1350, con los datos que Jason y Eliseo le dan a Nicolas Flamel, se realiza el cuadro titulado La Crucifixión, donde aparecen en ese cuadro los viajeros
viajeros del tiempo Jason y Eliseo. Jason aparece hablando con un teléfono móvil en este cuadro, además en el cuadro también aparecen en este caso, el fresco que se encuentra en el monasterio de Visoki de Kani de Kosovo tiene, a ambos lados del Cristo, dos figuras humanas volando unos objetos, al menos particulares, que parecen ovnis. Lo cierto es que los expertos en fenómenos asociados a los platos voladores señalan que las pinturas religiosas antiguas son supuestamente la prueba de que extraterrestres presenciaron la muerte de Cristo. En uno de estos cuadros podemos ver a los viajeros del tiempo Jason y Eliseo. En el siguiente cuadro se muestra una pintura al fresco titulada La Crucifixión realizada en 1350, y que se encuentra ubicada sobre el altar del monasterio de Dekani, en Kosovo, Yugoslavia. En ella se puede apreciar dos objetos, que se pueden ver en la parte superior izquierda y derecha del fresco en forma de naves voladoras, donde se aprecian en su interior unos personajes que parecieran estar piloteando dichos objetos voladores. En este cuadro también aparecen los viajeros del tiempo Jason y Eliseo. En el mismo año que se pintó el cuadro, los viajeros del tiempo Jason y Eliseo visitan a Nicolas Flamel, cuando este tiene 20 años, en el 1393 con 63 años, estará en el Festival de la Bestia. Nicolas Flamel, el inmortal y su piedra filosofal. Vamos a ver, ¿quién de vosotros quiere transformar objetos en oro? Muchos, ¿a que sí? Pues apuntar bien lo que os voy a explicar a continuación, pero SHHHH. No se lo digas a nadie, es un secreto que deberéis guardar. Para empezar tenéis que coger una mezcla de pirita como base, no deberíais de tener mucho problema porque abunda en la naturaleza, y la mezcláis con ácido tartárico, un compuesto extraído de la encina y rocío. Ahora deberéis de tener una buena dosis de paciencia, ya que hay que calentarlo de forma constante durante varios años. Bueno, al menos eso dice el Mutus Liber o libro mudo. Aunque tiene trampa, el lenguaje es confuso para despistar a quien quiera fabricarla, por eso no mencionan ninguno de estos compuestos, sino que los nombran como mercurio de los filósofos o el azufre filosofal, unos ingredientes que solo conocen los alquimistas. Bueno, ahora también vosotros. Este procedimiento alquímico se conoce como el opus magnum o la gran obra, y si queréis también puedo daros la fórmula para crear el elixir de la vida. Venga, ¿quién no quiere ser inmortal o al menos vivir unos añitos más? Uno de estos alquimistas del siglo XIV, Nicolas Flamel, bien pudo haber hallado el ansiado secreto. Cuenta la leyenda, el personaje es real, que este burgués, copista y librero, en plena guerra de los 100 años, mientras trabajaba en su librería de París, le llegó a sus manos un grimorio alquímico. Empleó 20 años de su vida estudiándolo y viajando para consultar a los mejores especialistas en el mundo antiguo de la época. Así contactó con el maestro Canches, un anciano rabí de León, España, quien le enseñaría el lenguaje y el simbolismo de su interpretación. Tras regresar a París, todo lo que se cuenta de él son incógnitas. En 1407 mandó construir una casa, que todavía se puede ver en la Rue Montmorency, 51, una de las más antiguas de la ciudad que aún queda en pie, financiando además 3 capillas, la construcción de 14 hospitales y varios asilos. Incluso el rey Carlos VI de Francia le pidió oro para sus arcas reales. Pero ¿de dónde sacó Flamel toda esa fortuna si se trataba de un simple librero? Es aquí donde la leyenda cuenta que en sus años de investigación dio con la piedra filosofal, consiguiendo no solo oro sino también la inmortalidad tanto para él como para su mujer, Perenelle. No obstante, fallecieron, o al menos eso parece, porque fueron enterrados en el cementerio de St. Jacques de la Boucherie entre 1410 y 1418, y digo que parece pues al exhumar su tumba constataron que se encontraba vacía. Esto podría explicarse por un saqueo en busca de objetos de valor, aunque los rumores de su inmortalidad se avivaron, siendo muchos los que decían haberle visto viajar por diversos países de todo el mundo. Su figura ha fascinado durante años hasta el punto que es nombrado por Umberto Eco en el péndulo de Foucault como gran maestre del priorato de Sion, en el Código da Vinci, en el Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte, y hasta en el libro de Harry Potter y la piedra filosofal, entre muchos otros. Por cierto, en la actualidad los científicos han descubierto que sí es posible obtener oro a partir de compuestos con átomos de oro usando ciertas especies de bacterias, Metallidurans cupriavidus, que efectuarían procesos químicos durante su digestión que transformarían estos compuestos, como el cloruro de oro, defecando dicho metal. Además, la física nuclear demuestra que la idea de convertir plomo en oro es posible. Solo hay que extraer 3 protones de un átomo de plomo para obtener uno de oro, algo que en 1980 lo consiguió el físico y premio Nobel Glenn Theodore Jabor valiéndose de reactores nucleares, pero no parece muy viable todavía, por ser un procedimiento enormemente costoso.
quién sabe si Flamel sigue vivo entre nosotros, pero si hacemos caso al mito, quien poseyera la piedra filosofal y la usara reiteradamente para producir oro en su beneficio, su codicia haría que él mismo se convirtiera en oro, quién sabe si sus donaciones en París fueron solo una manera de compensar esa avaricia o una forma de arrepentimiento, quién sabe. En el 1981 Jason y Eliseo partían con su máquina cuna a un lugar de la Provenza francesa, donde existe un portal dimensional fijo desde hace cientos de años. La cuna viajó a la época del año 1350, desde la Provenza, Jason y Eliseo viajan a París con la intención de visitar a Nicolas Flamel, que en ese año tiene solo 20 años. El encuentro con Nicolas Flamel es complicado, pues cuando Jason y Eliseo intentan explicarle que son viajeros del tiempo al bueno de Nicolas Flamel los toma por los locos, pero finalmente le hacen una demostración de cómo convertir el plomo en oro con una máquina del tamaño de una caja con varias cápsulas. Jason y Eliseo prometen regalar la caja dentro de 43 años si les ayuda con algo. Nicolas Flamel asiente con la cabeza que acepta el trato. El encargo es buscar un pintor que sea bueno, pero desconocido y que realice un cuadro de la crucifixión de Jesús, pero ¿dónde tendrá que incluir en el cuadro a Jason y Eliseo? En el cuadro, Jason le muestra un teléfono y se lo pone en la oreja para mostrar cómo tendrá que dibujarlo. Además le indican cómo tendrá que dibujar una especie de ovni que sobrevuela. La tendrá que ser llevado al monasterio de Dekani, en Kosovo, Yugoslavia. Allí se encuentra cerca una pirámide, y esta es la razón por la que quieren que el cuadro esté allí. Le entrega oro para poder financiar todos los gastos. Y quedan para dentro de 43 años en un castillo en el próximo Festival de la Bestia. Como buen alquimista, Nicolas Flamel decía conocer el secreto que permitía transformar una barra de plomo en una de oro a través de la llamada piedra filosofal, un sueño para cualquiera y una sencilla forma para volverse rico. La única evidencia sobre tan poca creíble capacidad está en su diario de vida, pero por siglos miles de personas buscaron conocer ese secreto. En la saga Indiana Jones el nombre de Nicolas Flamel sale a relucir, lo mismo en 2 de las entregas del videojuego Assassin's Creed. Como si fuera poco, Flamel también es mencionado en el libro El Código de Da Vinci y la serie de televisión El Bibliotecario. Pese a que nadie es inmortal, Nicolas Flamel aseguraba tener el secreto para vivir para siempre, y si bien los registros dicen que murió en marzo de 1418, hay personas que aún se niegan a creerlo. Los seguidores de Flamel incluso dicen que su tumba está vacía, fingió su fallecimiento y que el alquimista publicó varios libros después de su supuesta fecha de muerte. El nombre de Nicolas Flamel está tan metido en nuestra cultura, que incluso aparece en Harry Potter y la Piedra Filosofal, siendo un antiguo amigo de Dumbledore que justamente tenía los poderes de un alquimista. En el libro se habla de la piedra filosofal, aquella que junto al elixir de la vida lo hacía inmortal, aunque también se menciona que decidieron destruirla y a los 665 años de edad, aceptar la muerte. ¿Ser inmortal? Para Nicolas Flamel eso sería posible, ya que tenía el llamado elixir de la vida, cuya existencia y fórmula le fueron revelados por un ángel que apareció en sus sueños y le dirigió a un libro de magia. En realidad estos ángeles fueron los viajeros del tiempo Jason y Eliseo en el año 1350. Flamel habría pasado años decodificando ese libro mágico para dar con el elixir de la vida tal como indica en su diario, aunque todo registro oficial dice que murió a los 88 años, una edad más que respetable para la época. Mago, leyenda, inspiración o una historia fabricada, sea como sea, Nicolas Flamel es parte de la cultura y logró hacerse inmortal a través de las decenas de obras que lo mencionan hasta el día de hoy. Flamel, personaje histórico totalmente real y documentado, nació en Pontoise, hoy área metropolitana de París, en 1330 y, según cuentan las crónicas, dedicó 21 años de su vida en intentar descifrar lo que decía aquel libro. De hecho, Flamel era hijo de un copista hebreo converso al cristianismo, amistosamente convencido, fijo por lo que conocía la lengua en que estaba escrito, pero sus conocimientos no le daban para llegar a descifrar el lenguaje simbólico ni, sobre todo, las enigmáticas ilustraciones que llevaba incluido el libro. Ello hizo que decidiera emprender un viaje hacia Santiago de Compostela en búsqueda del saber que se atesoraba en los reinos cristianos peninsulares como fruto del contacto con la potentísima cultura árabe existente en Al-Ándalus. La biografía de Nicolas Flamel dice que en 1370 casó con la 2 veces viuda Perenelle, la cual, por lo visto, tenía una importante cantidad de riquezas acumuladas de sus diversos y desgraciados matrimonios. La peste, por aquel entonces, hacía estragos. Ello y las habilidades inmobiliarias del copista hicieron que la fortuna de la pareja se disparara, curiosamente, a la vuelta del viaje a tierras compostelanas.
Esta súbita riqueza, que se empezó a reflejar en la financiación a troche y moche de edificios y construcciones de tipo filantrópico y religioso, aún hoy se conserva una casa construida por Flamel en el 51 de la calle Montmorency de París, despertó los rumores de su origen, la cual, para las hordas de paisanos ignorantes y analfabetos, solo podía haber salido de sus oscuros conocimientos de alquimista. Tenía que haber conseguido la piedra filosofal, la habladuría se hizo viral como una fake news cualquiera y su fama envolvió toda su vida y todo lo que tocaba, incluso se especulaba con que el propio rey Carlos VI de Francia le hubiese pedido hacer servir su capacidad de transformar el mercurio en oro para llenar las vacías arcas de la corona. En 1397, Perenelle murió y en 1418 hizo lo propio Nicolas Flamel, el cual fue enterrado, junto a su esposa en el cementerio de Saint-Jacques de la Boucherie, en París. No obstante, la liebre saltó tiempo después cuando, en una exhumación de la tumba de la pareja, se descubrió que, en su interior, no había ningún cadáver. ¿Dónde estaban los cuerpos de Flamel y Perenelle? Nadie pensó que, debido a su fama de cabalista y alquimista, posiblemente hubieran sufrido el expolio de su tumba, sino que dicha ausencia dio alas al convencimiento de que, con la piedra filosofal, además de convertir los metales en oro, habían descubierto el elixir de la vida eterna. Según la rumorología, primero Perenelle se habría ido a vivir a Suiza si eres rico, donde si no la tierra de los ángeles caídos de la que tanto hablo en mis vídeos. A partir de este momento, la leyenda de Flamel, Perenelle y su inmortalidad se mantienen en el tiempo y en el espacio. De hecho, Flamel habría escrito la obra El libro de las figuras jeroglíficas en 1399, donde se explicaría la fórmula de la piedra filosofal, que por lo visto de piedra tenía poco, al ser un polvo granulado, y habría descrito toda su peripecia para llegar a conocer el gran secreto. No obstante, no nos ha llegado ningún original ni de este libro, ni de la Esmes-Aret, y ambos se conocen por referencias y porque un tal Arnault de Cavalleria hizo en 1612 una reedición de dicho libro, autor que, detrás de ese seudónimo, escondería a Beroalde de Verville o, lo que es lo mismo, al mismísimo Nicolas Flamel que, disfrutando de su inmortalidad, decidió reeditar ese tratado de alquimia. Por si fuera poco, durante el siglo XVIII fueron diversos los autores que aseguran haber tenido conocimiento de la existencia todavía de Flamel y Perenelle. En 1712, el escritor Paul Lucas cuenta la historia de un derviche que tuvo la oportunidad de verlo en la India en 1709. Entre 1747 y 1754, Flamel se habría entrevistado en persona con el conde de Desayers, embajador francés en Estambul, y en 1761 se habría dejado ver con Perenelle y un hijo que habían tenido ambos, acudiendo a una representación de ópera. De esta forma, el mito del alquimista eterno se mantuvo y se mantiene vivo hasta la actualidad. Otro inmortal que no estaba en su tumba cuando se le sacó fue Jean Gastone, el último de los Medici no está en su tumba, y esto se repite con todos los inmortales. Este inmortal Jean Gastone tuvo la tutela de otro famoso ser inmortal, el conde de Saint-Germain. Saint-Germain es sin duda el inmortal más famoso de la historia. Él fue criado por la familia Medici por otro inmortal que no estaba en su tumba cuando se le sacó el último de los Medici, Jean Gastone. Otro inmortal que no estaba en su tumba fue Nicolas Flamel. Pues bien, el inmortal más famoso de la historia, Saint-Germain, fue criado por otro inmortal de la familia Medici, Jean Gastone. El conde de Saint-Germain era un aristócrata y erudito personaje húngaro, hijo del último rey de Transilvania, Francisco Rákóczi II. Se dice que era inmortal y que tenía el don de la juventud. Se calcula que nació sobre el 26 de mayo de 1696 en Hungría y que murió en Eckernförde, Jutlandia del Norte, el 27 de febrero de 1794. Fue educado por el último de los Médicis en Florencia. Este que no estaba en su tumba cuando fueron a sacarlo, Jean Gastone. Nacido en 1710, existen dos versiones sobre su origen familiar. La primera, difundida cuando ya se encontraba en su lecho de muerte, cuenta que era el tercer hijo del príncipe Ferenc Rákóczi II de Hungría con una mujer desconocida. En relación a esta teoría, debemos explicar que Saint-Germain fue criado y educado por la rica familia de banqueros italianos Medici, demostrando ya en su infancia poseer un asombroso intelecto, digno de cualquier adulto. La segunda versión de su nacimiento cuenta que era hijo de un judío portugués desconocido. Sin embargo, a día de hoy seguimos sin saber cuáles eran sus verdaderos orígenes, ya que no consta registro alguno con su nombre real, ni de su nacimiento ni de su fallecimiento y entierro. En todos sus documentos aparece únicamente su célebre apodo, el nombre que inventó para sí mismo, Saint-Germain. El conde de Saint-Germain afirmó muchas veces ser inmortal.
Al parecer su edad era ya de 300 años en el momento de su aparición alrededor del 1700. Sin embargo, existe otra versión más peculiar de la historia de Saint-Germain revelada en algunos archivos históricos. Muchos creen que Saint-Germain era un maestro ascendido de antigua sabiduría, cabeza visible de un sistema de creencias teosófico que consideraba que los seres humanos podían reencarnarse para adquirir una sabiduría que, con el tiempo, unificaría los aspectos materiales y espirituales del universo. Estos maestros, supuestamente, alcanzaban el mismo tipo de ascensión espiritual que Jesús de Nazaret en la Biblia. Esta fe teosófica se ha mantenido hasta nuestros días, y Saint-Germain está aún hoy considerado uno de sus maestros. Sus seguidores piensan que el Saint-Germain histórico en realidad se habría reencarnado una y otra vez antes de su nacimiento como Saint-Germain, al igual que hicieron otras famosas personalidades a lo largo de la historia. Todos ellos fueron individuos de suma importancia, y el eco de su influencia en la historia del mundo fue largo y duradero. La supuesta primera encarnación del conde de Saint-Germain fue la de un sumo sacerdote del Templo de la Llama Violeta, hace más de 50.000 años. Se dice que llevó la iluminación a las gentes de esa civilización, revelándoles el concepto de conciencia cósmica, pero que más adelante abandonaron ese camino y se perdieron en los placeres mundanos. Cuando esto ocurrió, el hombre que más tarde sería Saint-Germain dejó que aquel pueblo sucumbiera por sus pecados. Le encontramos más tarde bajo la forma de profeta Samuel, del Antiguo Testamento, que eligió a Saúl como rey de Israel siendo después rechazado por este. Después, Saint-Germain nace supuestamente como José, esposo de María y padre terrenal de Jesús de Nazaret. Sin embargo, una de sus supuestas encarnaciones más fascinantes fue la del consejero en la corte del rey Arturo y posible mago, Merlín. Evidentemente la línea que separa la ciencia y la magia es muy fina para ciertos seguidores de Saint-Germain. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta un cuadro lleno de viajeros del tiempo y magos hechiceros. Barrón Trump, el niño rico que nunca tuvo niñera, y que aparece en muchos vídeos de conspiración, diciendo que es un viajero del tiempo, aparece en un cuadro del siglo XVI, junto a otro viajero del tiempo llamado Jason, y su célebre bastón multiuso de caballo de Troya. En este mismo cuadro aparece un mago, realizando lo que parece la apertura de un portal dimensional junto a la reina, pero otra cosa que podemos ver, es que el alumbrado que usa como lámpara para hacer luz eléctrica. Y todo esto lo podemos ver un cuadro titulado John Dee realiza un experimento ante la reina Elizabeth I. De H.G. Glindoni, 1852-1913, el pintor que dibujó esto. Recordemos que lo que está pintando es un cuadro del siglo XVI, ya que este pintor vivió entre los siglos XIX y XX, pero lo que dibujó en su cuadro es una escena del siglo XVI, titulado John Dee realiza un experimento ante la reina Elizabeth I. Está claro que en siglo XVI no había alumbrado eléctrico como lo dibuja él en su cuadro John Dee realiza un experimento ante la reina Elizabeth I. Velas. Sus primeros usos datan del principio de la era cristiana. Las primeras velas eran elaboradas con madera y cera de abeja, las que se hacían con sebo de animal solo estaban al alcance de los ricos. Si bien su uso no era tan común como las anteriores, entre los siglos XVI y XVIII, las velas eran lo que más se usaba para iluminar el interior de un edificio. Después de ese tiempo apareció el aceite de ballena, denominado spermaceti. Las ventajas de este tipo de lámparas eran que la llama era más constante y nítida. Esta pasó a denominarse candela. La aparición de la parafina, más económica, la convirtió en lo más usado hasta la llegada del gas. No sabemos por qué razón Glindoni dibujó una lámpara eléctrica en pleno siglo XVI, más o menos el año 1580, que es de cuando data el cuadro. Además el cuadro parece tener a más de un viajero del tiempo, Barrón Trump, el hijo de Donald Trump, y el mayor Jason y su célebre bastón que entre muchas cosas contenía una cámara para grabar. A comienzos de 2016, con motivo de una exposición en el Royal College of Physicians, RSP, de Londres, se realizó una placa de rayos X del famoso cuadro de Henry Gillard Glindoni, 1852-1913, en el que aparece la reina Isabel visitando a Dee, en su casa de Mortlake. Dee compró esta gran propiedad tras viajar por Europa y pasar una temporada en la cárcel. En ella, reunió millares de manuscritos e impresos dedicados a la filosofía y a las ciencias, en especial las matemáticas, así como textos místicos y obras esotéricas sobre astrología, criptografía y alquimia.
En el cuadro, John Dee realiza un experimento para Isabel. En la exposición se mostraron, por primera vez, 47 volúmenes seleccionados entre los aproximadamente 100 libros que se conservan de su gran biblioteca. A su vez, el cuadro reveló un detalle siniestro. La radiografía muestra que Dee se hallaba, originalmente, rodeado de cráneos que formaban un círculo. Sentado detrás de Dee se encuentra su medium, Edward Kelly, cubierto con una calavera para ocultar que tiene las orejas cortadas, probablemente como castigo a sus pretensiones sobrenaturales. Y como podemos ver en este video, parece que también está lleno de viajeros del tiempo, y tecnología imposible para la época, como la lámpara eléctrica. Más cosas que podemos ver en el cuadro es, por supuesto, tomaron prestados el espejo de obsidiana y la bola de cristal del Museo Británico. Curiosamente el BM no les permitió tener los discos de cera también, pero nunca antes había visto este collar amuleto espejo. Una nota interesante sobre esta pintura al óleo de la época victoriana de John Dee, conjurando ante la reina Isabel por el artista H.G. Glendoney, es que originalmente contenía un anillo de cráneos humanos. Incluso los excitados revivalistas espiritistas ocultistas del siglo XIX encontraron la inclinación de Dee por la nigromancia un poco demasiado nerviosa. El matemático, científico, astrólogo, astuto hombre de negocios y mago de Elizabeth, el Dr. John Dee, 1527-1609, tenía un famoso espejo mediante el cual afirmaba contactar con todo tipo de ángeles y espíritus muertos, algo así al famoso cronovisor. Dee tenía una variedad de espejos y cristales mágicos. Uno de los favoritos en particular era una piedra de obsidiana plana, que se exhibe en el Museo Británico, y su escriba John Kelly hizo todas sus hazañas en el espejo del diablo, una piedra, mayordomo, 1663. Zachary Gray comentó sobre este verso: este Kelly fue vidente en jefe del Dr. Dee, y crió a un boticario, y era un buen experto en química, y fingió tener el gran elixir, o piedra filosofal. En los propios relatos de Dee de sus invocaciones, o acciones, como él las llamaba, hay numerosas referencias al humo, que indican la posibilidad de algún tipo de fumigación, así como referencias al uso de pociones y ungüentos. Estas acciones son los registros de visiones y ángeles y otros espíritus, y el mensaje entregado por ellos tal como lo vieron y oyeron los videntes, a menudo Edward Kelly con la ayuda de una bola de cristal, y luego se relacionaron inmediatamente con Dee, quien aunque presente vio y no escuché nada. En el registro de Dee de estas acciones, leemos cómo el humo llenó el lugar y una entidad invocada dice: huelo el humo. Procedes ir en tu propósito, y esto podría indicar su misión. Otras referencias indican algún tipo de elixir en uso que claramente pone a una persona en un estado de somnolencia. El sabor de esta poción Yai, el sabor solo del recipiente, actúa de la manera más extrema contra los somnolientos. Maimet de la ignorancia: si la mano es pesada, ¿qué peso y cuán pesado será el mundo entero? ¿Qué quieres? El relato que da título tanto al conjunto como al colectivo artístico ocultista, Demon and Serpent Grand Egyptian Theatre of Marvels, fue el primero de todos los actos que llevaron a cabo. En 1994, en él aún se intuye la profunda influencia de Frommel, que no terminaría de publicarse hasta un par de años más tarde. La atmósfera oscura y el tono lúgubre beben de la historia protagonizada por Jack el Destripador, pero, sobre todo, recuerda al mencionado capítulo. En el prólogo de la edición en castellano, se describe el proceso gracias al cual Moore pudo dar lugar a ese fascinante proceso mental y narrativo. El guionista recorrió el mapa secreto de Whitechapel con Ian Sinclair, un escritor y experto psicogeógrafo, y recuerda cómo fueron esos paseos nocturnos. Se quedaba pensativo frente a un edificio o una calle mientras yo le contaba su historia oculta. A veces me pedía que esperase, y entonces sacaba una gran caja de sustancias. Cuando ya lo tenía liado, me decía tranquilamente: ya puedes continuar. Eso, además de encajar plenamente con la imagen que Moore se ha labrado a lo largo de las décadas gracias a su afición a las sustancias, deja patente su proceso creativo, su interés por la experimentación y por abrir la mente propia, y las ajenas, más allá de lo evidente y tangible, con un lenguaje a medio camino entre lo circense y lo espectacular. El maestro de ceremonias nos invita a despertar a la serpiente. Se refiere a Glicon, un antiguo dios egipcio al que los miembros de la orden rinden total pleitesía. El relato incluye desde rezos hasta febriles descripciones de lugares redactadas con pomposidad, pasando por referencias a algunos personajes concretos, como el inefable Rupert Murdoch. Se detiene en la figura de Nicholas Hawksmoor, el gran arquitecto británico cuyas obras sirven de hilo conductor en Frommel, y lo conecta con los asesinatos de Radcliffe y White que se produjeron en la ciudad casi 80 años antes que los de Jack el Destripador.
En sus propias palabras, recorremos los callejones metafísicos más siniestros de este Londres ficticio y fantasmal, acompañados por algunos de los reyes de Lampa, como los populares gemelos Cray que controlaban la mafia de los 60, y uno de sus amantes, David Litvinoff, un misterioso personaje que trabajaba como asesor en el mundo del cine gracias a sus oscuras conexiones. La invocación a Glicon incluye una frase en enoquiano, el idioma que ángeles y humanos empleaban antes de la Torre de Babel. El alquimista, filósofo y ocultista británico John Dee inventó esta lengua en 1581 junto a su compañero Edward Kelley. En el libro de la copulación añade a la ecuación toques científicos, con el Big Bang. Heisenberg, Einstein o el recientemente fallecido Stephen Hawking habla sobre planetas, constelaciones, estrellas y hasta sobre Automatic for the People, el inmortal disco de REM. El libro de la serpiente es una obra compleja, densa, fascinante y cautivadora. Los 5 relatos recogidos abarcan 7 años de constante evolución en la vida de Alan Moore, en plena efervescencia creativa, siempre reinventándose y evitando repetirse. Puede resultar demasiado críptico y poético para quienes no estén familiarizados con el Moore más esotérico, aquellos que solo le conozcan por Watchmen y V de Vendetta. Sin embargo, lejos de un simple gamberro delirio lisérgico entre amigotes, el autor emprendió aquí un camino sin retorno, y su estilo ha empapado todas sus obras posteriores. John Dee mantuvo contacto con viajeros del tiempo, por lo menos eso parece indicar este cuadro. Solo podemos teorizar. Fue científico, matemático, astrónomo, navegante, astrólogo, geógrafo, hermetista, neoplatonista, cabalista, espiritista, alquimista. No fue actor ni dramaturgo y, sin embargo, el teatro inglés no sería lo que es sin él. A causa de su relación con la magia, fue menospreciado y casi olvidado hasta que, ya en el siglo XX, diversos investigadores rehabilitaron su imagen, en orden a reconocer sus inmensos conocimientos, la evidente influencia que ejerció sobre el pensamiento y la política de su época y por los caminos que abrió a otras ciencias, entre ellas, LS relativas a la navegación, aunque sus aportaciones nunca fueron reconocidas suficientemente. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.